en la semana pasada. Esto tiene que ser, todas estas cuatro formas de cómo Dios habla, tiene que estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dios no me puede decir que yo no haga algo que esté escrito. Si está escrito, lo tengo que hacer. Si Dios dice perdona, más vale que se apuren a perdonar a cualquiera que los ofenda. Como quiera que sea rapidísimo, lo mejor, lo más rápido mejor. Si Dios sirve, sirve. Si Dios dice sirve, vuélvete una persona servicial en todos los lugares donde estés, porque eso te va a abrir las puertas. Y podría yo seguir diciendo muchas cosas, pero recuérdese, todo tiene que estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es más, no puede haber una predicación en lluvia de gracia en la que la persona me venga a decir su punto de vista de la Biblia sin tomar en cuenta, número uno, de levantar a Jesús y hablar la palabra. Porque en otras ocasiones lo he hecho, pero ahorita estamos realmente bastante blindados en esa situación. Pero sí he tenido que, terminando de predicar a una persona, aclarar algunas cosas de las que estaba predicando, de las que estaba él hablando, porque no eran correctas, no eran bíblicas. Y nosotros tenemos que regirnos por lo que está escrito en la palabra. Muy bien. Antes de empezar los propósitos de Dios al comunicarse, vamos a leer la primera parte. Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. Por favor, subraye eso. Dios va a hablar cosas importantes y dignas de ser recordadas. Una hermana un día vino a decir que Dios le había dado una visión. Y perdóname que lo diga yo tan real y verdaderamente, pero la tuvimos que decir que ya no tuviera ese tipo de visiones, pero había dicho que veía a su nieto chiquito haciendo popó. Se necesita tener criterio y sentido común para no pensar que todo lo que yo voy a decir es palabra de Dios. Y lo que dice aquí este hermano tan rapidísimo tiene que ser importante y digno de ser recordado. Dios tiene que hablarte en cosas importantes. No se dedica a chismear, ay, que bendito sea Dios. No hace aclaraciones de ninguna clase sobre sus observaciones. Va directamente al grano, a lo que necesito. Tiene algo que decir y lo dice en forma precisa y concisa. Así es de que si eres de esas personas rolleras que para decir azul te pasas por toda la paleta de colores y luego ya sales con que te querías decirnos que era azul y me hablaste del azulado y me hablaste del verde y del colorado y no, directo. A veces peco de ser demasiado directo, pero creo que es lo mejor. La forma en que Dios te va a hablar es de una forma precisa y concisa. Los que nos gusta ser rolleros somos nosotros, los hijos de Dios, a nosotros. Está bien, una forma agradable de vivir, pero en mi relación con Dios, Dios tiene propósitos para comunicarse contigo y estamos estableciendo cómo. Dios habla claramente porque tiene en mente, subraya, objetivos específicos para ti, para mí, para tu futuro, para tus generaciones, para la trascendencia en tu vida, para tu trabajo, para todo lo que tú quieras. Dios tiene en su mente objetivos específicos que necesita sembrar en tu vida. De este modo resulta para nosotros un gran beneficio saber qué es lo que se propone cuando nos habla. Durante mi ministerio he visto que sus propósitos al comunicarse parecen girar en torno de tres áreas principales, que eso es lo que vamos a ver hoy. Los propósitos de Dios giran en torno de tres áreas principales. Me encanta cómo enseña este hermano, porque es fácil recordar las cuatro maneras en cómo Dios nos habla: palabra, Espíritu Santo, otras palabras, otras personas y circunstancias. No nos hace una, no nos dice 20 formas en las que Dios te habla, pues no.
directo. Johnny, ay, se me fue el internet, Johnny. Ah, no, sigue, sigue. ¿Ya siguió? Sí. Perdón, creo que se me ha ido el internet, pero aquí tengo aquí a mi sensei de todo, miren, ahí está. Gracias a Dios. Antes de entrar a comprender la verdad, vamos a estar llevando a cabo una lectura de algo muy importante. Quiero preguntarles si en estos 6 meses que ya pasaron de este 26, póngame una manita si usted ha leído el Sermón del Monte o algo del Sermón del Monte. Ya me pusieron ahí algunas manitas. Ay, necesito traer estrellitas y puras damas, porque los hombres somos bien guarros, de veras. Qué barbaridad, Luis, por favor. Estrellitas para mis hermanas, gloria a Dios. Tenemos que leer el Sermón del Monte. Vamos a leer un poquito. Voy a llevarlos a Mateo capítulo 7 de versículo del 1 al 6. Vamos a leer versículos del 1 al 13. Mateo 7 del 1 al 13. ¿Ok? Estoy esperando que estén listos. Vamos a leerlo. Hermano Ronnie, ¿podrías tú leer Mateo 7 del 1 al 13, por favor? Ah, todavía no consigue la Biblia. Espérenme tantito. A todos los que se reúnen el miércoles les aviso que ya no se van a proyectar las citas bíblicas, así es de que lleven su Biblia para que aprendamos a estar leyendo en la Biblia. Mateo 7, del 1 al 13. Sí. ¿Sí me escucho? Sí, ya estamos, Rolis, por favor. Ok, dice Mateo 7, del 1 al 3. Dice, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque en el juicio con que juzguéis seréis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Al 3, 4. Versículo 4. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí Johnny, la viga en el ojo tuyo. muy bien. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, los Kleenex. Saca la viga y he aquí la viga. 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice el verso 6. Si tiene algunas dudas, apúntelas y me las platica. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Recuerde que el Sermón del Monte son todas las recomendaciones para vivir una vida cristiana en victoria. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y yo lo creo, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pida. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y terminamos. Dije que hasta el 13, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son palabras muy fuertes, palabras muy duras,
pero que nos ayudan a vivir correctamente la vida cristiana. Ajá. Comprender la verdad. Página 17. Gracias, Señor. Cuando Dios nos habla, su primer objetivo consiste en que comprendamos la verdad. Aquí hay un principio que nos está enseñando este hermano. Si yo hay cosas que no entiendo de la Biblia, yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me haga comprender la verdad. Quiero que estén todos de acuerdo. Él es el que te va a hacer comprender la verdad. Él desea que entendamos plenamente lo que dice. Si la única lengua que hablamos es el castellano, no se va a comunicar en hebreo, ruso, chino. Por eso yo estoy en desacuerdo de que a veces queremos que la gente se comunique en arameo o en hebreo. El lenguaje que habla tu corazón es el lenguaje materno. Mi primera misionera me enseñó un día algo porque ella había traducido el Nuevo Testamento al otomí. Dice que en un momento los otomíes leyeron que a la mujer había que tratarla como vaso más frágil. Entonces vinieron los ancianos a ella y le preguntaron que cómo podían cumplir esa palabra que el Espíritu Santo había sembrado en los hombres, tratar a la mujer como vaso más frágil. Y sucedió algo increíble. Parte de las labores de las mujeres en esa tribu Tomí era recoger la leña sobre sus hombros, traerse un atado de leña para su jacal sobre su espalda. Asimismo, traer el agua, todo lo tenían que traer ellas cargadas. Y entonces mi prima les enseñó a esa tribu: si ustedes quieren agradar a Dios, quítenle la carga a sus mujeres de sus hombros y carguen a los burros con la leña. ¿Cómo fue que ellos pudieron encontrar ese principio en su vida? Cuando leyeron la palabra, no en español, cuando leyeron ese principio en otomí, porque es el lenguaje que le hablaba a su corazón. A nosotros el lenguaje que nos habla el corazón es el español. Sí puedo buscar alguna referencia y algún significado amplificado en el hebreo, en el arameo, eso no tiene nada de malo, pero el lenguaje que habla a mi corazón y habla a tu corazón es el lenguaje que se deriva del español. Y ahí es donde tenemos que estar buscando que Dios hable a nuestro corazón. Cuando a veces la voz de Dios parece poco clara, no es porque a él le falte claridad. Sigo leyendo en el libro. Se debe a que generalmente hay algo en nuestra vida que nos impide oír su voz. O sea, si no estás escuchando la voz de Dios, dile: Señor, ¿qué pasa? Quítame no sé cuántas voces estoy escuchando, pero permíteme que mi voz sea sensible a tu voz, mi oído sea sensible a tu voz. Y eso es algo que tenemos que pedírselo. Dios ha dado a todos los creyentes, subráyelo, una persona divina que vive dentro de nosotros para ayudarnos a recibir y entender la verdad. ¿Ya vio? ¿Ya vio cómo es? Oh, sí me puedo meter a un seminario teológico, sí puedo dedicarme a estudiar muchísimo el griego y el arameo y el hebreo, sí, 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 pero lo que me va a hablar al corazón es a través de la persona que vive en mí. Y en este momento yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar privado e invites al Señor Jesús a que llegue a tu mesa. El Señor Jesús está tocando ahorita tu corazón y te está diciendo: hija, hijo, ábreme la puerta de tu corazón, porque voy a entrar con el Espíritu Santo para que puedas recibir y entender la verdad. Señor Jesús, yo declaro que la presencia de tu Espíritu Santo llena nuestras vidas. Haz maravillas, Señor. Toca los corazones, Señor. Bendice a mis hermanos varones, bendice a mis hermanitas. Te pido mucho por mis hermanitas jóvenes, por Karen, en el nombre de Jesús, por Priscila, Señor, bendícela, Padre. Bendice a Marco Buenfil, Señor, ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús.
Bendice a Desiree y a Tania, Señor. Que tu Espíritu Santo penetre hasta lo profundo de su ser. Mi hermana Andrea, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú estás poniendo tu mano poderosa en la vida de mi hermana Isabel Cervantes. Tócala y bendícela. Señor, yo declaro que allí donde está David en su oficina es Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar en el que Dios se manifiesta. Yo declaro que cada hogar aquí ahorita es una oportunidad maravillosa de pensar que el Espíritu Santo vive en mí, me enseña, me aconseja, me da fuerza. No me permite que me desanime ni me desaliente, sino por el contrario, me da una fuerza mayor cada día en el nombre de Jesús. Padre, bendícenos este día, ayúdanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo necesito comprender la verdad. Yo necesito comprender la verdad. Necesito. Él dijo en 1 Corintios 2:9, estoy en la página 18 hasta arriba, por medio de Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos y hermanas, ustedes aman a Dios porque están aquí a las 8 de la noche, después de haber iniciado su semana, con poco trabajo, con mucho trabajo, pero con trabajo. Y porque le amamos, Dios ha preparado muchas palabras para comunicarse con nosotros. A primera vista esto parecería incomprensible. Luego Pablo explica al agregar el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo, para conocer profundamente a Dios, yo no necesito saberme el Nuevo Testamento de memoria. Yo necesito tener una relación íntima y permanente con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela lo profundo de Dios. Qué hermoso que estos dos versículos estén encadenados de una manera impresionante. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios Padre ha preparado para cada uno de nosotros, y estas vienen porque el Espíritu Santo es el que nos las va a revelar. Tú lees tu Biblia y el que te revela la palabra es el Espíritu Santo. Vas al culto, recibes un canto y el que te revela en ese canto una nueva fuerza, una unción que renueve tu vida, es el Espíritu Santo. Tenemos que aprendernos a ser un poquito más precavidos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así entonces, todos los creyentes tienen dentro de sí el Espíritu Santo, quien conoce perfectamente el pensamiento de Dios y quien recibe y comunica a nuestro espíritu la verdad que Dios quiere que escuchemos. Y me vas a decir, pastor, pero es que usted no me conoce, aquí en mi casa no me porto tan bien. Pues te voy a decir que yo tampoco, gloria a Dios, porque si se tratara de portarnos bien, pues ya estaríamos desechados todos. Pero como se trata de la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, que es la que nos va transformando. Y obviamente que en mi diario vivir trato de comportarme adecuadamente. Si bien nacimos con una inclinación a alejarnos de Dios, en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, subraye, el Espíritu Santo entró para enseñarnos la verdad acerca de quién es Dios. No hay un hombre que pueda revelarte a Dios, te puede llevar a un versículo, a una cita que te llene de paz, te llene de armonía, pero quien te revela realmente a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el Espíritu Santo a través de su palabra. Pablo afirmó esto claramente cuando declaró en 1 Corintios 2:12, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Tengo que saber lo que Dios quiere concederme a mí. Mira, hermano, en este punto yo quiero que pienses, voy a utilizar esa palabra para que me explique yo rápidamente. Yo quiero que pienses de manera egoísta en tu relación con Dios. Dios quiere revelarse a mí con planes y propósitos espirituales y divinos y es para mí. Primero los tengo que abrazar, los tengo que recibir esos planes, tengo que madurarlos, tienen que ser revelados a mi corazón y probablemente después pueda yo expresarlos a las personas que me rodean
y a la gente que me quiere y a la gente que amo y con la gente que vivo. Pero Dios te ha concedido ya muchas cosas a nivel personal y privado. La palabra griega para saber es oído, que significa plenitud de conocimiento. La plenitud del conocimiento solamente viene por medio del Espíritu Santo obrando en tu vida. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales de la vida debido a una naturaleza caída. Véase 1 Corintios 2:14. La naturaleza caída la traemos arrastrando. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero tenemos que deshacernos de la naturaleza caída. Entregado a una vida egoísta, el incrédulo es absolutamente incapaz de entender las cosas de Dios. ¿Ya se fijaron? Pero hay gente que dice, ay, ¿a poco piensas así? No tienen a Cristo en su corazón. Son cosas que nos está hablando que debido a nuestra naturaleza caída estar en la carne. Y ahí yo quiero que vayamos a 1 Corintios 2:13 al 16, porque es necesario que entendamos que nos estamos moviendo, que estamos buscando ser diferentes. 1 Corintios 2, ahí voy, hermanitos. 13 al 16. ¿Ya está ahí conmigo? Ya habíamos leído el 9 y el 10 de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero aquí Pablo viene también enseñándonos, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos que hablar cosas espirituales. No, no quiere decir que me voy a pasar recitando el Salmo 23 todo el día porque es lo espiritual, no. Es que mi forma de hablar tiene que cambiar. Y el verso 14 dice, pero el hombre natural, subraya eso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Al hombre natural solamente le puedes decir Juan 3:16, Cristo te ama. Dios entregó a su Hijo y Jesús murió en la cruz del Calvario porque te ama. Es lo único que puedes abrir el hombre natural, porque para él son locura. Entonces, si a un hombre natural le hablo que yo me voy a ir al cielo, que voy a caminar en las calles de oro, en el mar de cristal, y que ahí me voy a encontrar con mi mamá y con mi papá, me va a decir que estoy verdaderamente orate, que ya me va a llevar al psiquiatra, que es natural, lo entiende desde un punto de vista natural, ¿ok? Y no las puede entender porque se han de discernir, fíjese, dice que no dice sentir, dice discernir. Muy importante discernir espiritualmente, entender y comprender lo que Dios quiere decirme, lo que Dios me quiere mostrar. Eso es la palabra discernir, es muy importante en nuestra vida cristiana, porque hubo un tiempo que en lugar de discernir utilizábamos la palabra sentir. Y dice aquí el diccionario de la Gran Academia Española que aquí tengo en mi celular, gloria a Dios. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Eso es discernir. Los sinónimos serían distinguir, diferenciar. Es importante discernir, hermanos. ¿Ven? Bueno, voy a seguir leyendo. Verso 15. En cambio, ya le hablé del hombre natural. Hay tres tipos de hombre, ¿eh? De seres, hay tres tipos de mujeres, hay tres tipos de hombre o mujer. No estoy hablando de una cuestión sexual, sino de una cuestión de mis emociones, de mis sentimientos, de mi fuero interno. El primer hombre que hay es el hombre natural, pero el segundo, dice Pablo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, tú y yo estamos puestos para juzgar
todas las cosas. ¿De qué manera? Todo el día estuve bien y nomás me pongo a dar clase y empieza como que ya viene a darme lata. Nomás lo reprende en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Estamos puestos por Dios como personas que tienen una sabiduría y un pensamiento diferente para juzgar todas las cosas, desde tres puntos de vista: edificar, consolar y animar. Yo no puedo juzgar por más que entre una persona a la iglesia que yo no conozca y decirles a ustedes, ay, no, yo creo que este sí se ve para el infierno, segurito. Ya sacó boleto directo para que estás ahí con el chanclas. Hermano, eso no lo podemos juzgar. Yo no puedo juzgar, ay, es que mi papá nunca va a cambiar. Nunca, 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 nunca va a cambiar. Es bien necio. ¿Qué tal si en lugar de decir que es necio le dices que es sabio, que es bendecido, que es entendido? ¿Ves por qué tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe? El Espíritu Santo te habita y Él va a tomar control sobre todas tus palabras para que sean de bendición, dice. Entonces, la segundo tipo de persona que hay es la espiritual. Y eso juzgamos todos. A lo mejor sí me salgo del huacal en un momento, hermano, pero recapitule, por favor. Ya se salió del huacal, usted del trabajo, llégale. Y empiece otra vez. Empiece otra vez, dígale, "Ay, discúlpame, quería yo hablar bien, pero resetéense, hermano, porque sí se puede, hermano. Y si se me brinca la cadena, pero que no se me brinque toda la cadena, siquiera nada más un dientecito de la cadena, porque si no, imagínense, y a la hora que se me brinque la cadena, el Espíritu Santo te va a recordar, silencio. Es importantísimo eso, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. Qué palabras tan poderosas de afirmación de identidad, de destino, de una identidad sólida en Cristo Jesús, de quiénes somos y para dónde vamos, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Termino con el 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Entonces, naturales, carnales, espirituales, y espero en el nombre de Jesús que en este grupo no haya ningún niño de 30, de 40 y de 50 y de 60 años. Cero niños aquí ya. Berrinchudos por todos lados, desobedientes. Es necesario tener un perfil adecuado de lo que Dios quiere. Que dejemos las actitudes de niños. Miren, dice un libro que se llama Análisis Transaccional, que es de psicología. Por ahí lo tengo arrumbado todo lleno de polvo porque ya tiene mucho tiempo que lo leí. Que en el ser humano conviven tres tipos de emociones y sentimientos. Un niño o adolescente, un adulto y un viejito. Y este estudio de análisis transaccional te enseña a decir cuál es el que te gobierna y en qué cosas te gobierna. Y da un ejemplo muy sencillo. Dice que cuando eres adulto y todavía quieres regresar a las cosas de niño, solamente quieres estar comiendo helado día y noche, aunque traes una bronquitis de esas caguamas, yo me echo mi helado porque soy un niñito. Bueno, sí, cómete tu helado pero cuando estés sano, ¿no? No sé si se han fijado en la gente adulta, se vuelven un poco necios. Cállate, no digas nada. Un poco necios, un poco latosos. Entonces, tenemos que dejar, dice análisis transaccional, ¿cuál es el que te domina? O te domina el joven que quieres estar bailando, quieres estar en la pachanga, ya tienes como 40 años y todos para arriba y todos para abajo. Está bien divertirse, sí,
pero no como un niño ni como un adolescente, sino como una persona dentro de la edad que tiene, dentro de la madurez cristiana que debe de manifestar. Ya me expliqué bien, ¿verdad? No quiero dejar duda en esto, ¿eh? Por favor. Es muy importante que tengamos esos tres niveles de la vida espiritual que Pablo enseña en la palabra. Muy bien. Sigo en la página 18. En mi opinión, Dios tiene tres aspectos principales que quiere que comprendamos. Me encanta este hombre. Hoy nos va a hablar. Los propósitos de Dios se resumen en tres aspectos principales. En primer lugar, bajo el encabezamiento de la verdad, quiere que conozcamos la verdad acerca de quién, de Dios mismo. Hijo, más me cayó el 20 todavía. Dios no quiere que te estés dedicando a predicar, Dios no quiere. Yo conocí muchas personas que para ellos predicar era lo más importante y no conocían a sus hijos, no conocían a su familia. Conocí un evangelista que alguna de sus hijas terminó en, en malos pasos y yo le decía, oye, tu hija, no, que se pierda, que se vaya al infierno. Eso no quiere Dios, hermano. Dios quiere que cuando leas la Biblia lo conozcas a Él, que cuando ores pienses en Él. Todo es acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres diferentes revelaciones para la que más te guste. Si quieres nada más el lado suave y amoroso del Espíritu Santo, ahí quédate, no pasa nada. Pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él quiere que sepamos la verdad acerca de Él mismo. Hermano, yo no sé cuántos libros he leído acerca de que Dios no es un viejito que está esperando castigarme. Ya anda con asfixia, ya no se fija bien en lo que piensa. No, Dios es eterno, es inmanente. Él permanece para siempre. Él es el que existe en sí mismo. ¿Y sabes qué? Dios nos más está queriendo ver cómo te bendice y cómo me bendice en el nombre de Jesús. Pero cómo se cansan de decir es que estás enfermito, prueba tu vida, haz un recuento, segurito andas en pecado, por eso es que te dio lo que te dio. ¿Te chocaste? Segurito ibas para pecar. ¿Cómo les encantaba estarnos diciendo esas cosas hace años, hermano? Yo tiene 20 años que rompí con eso, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Rompí porque no es lo que yo leía en la Biblia. Por eso les recomiendo que lea la Biblia, porque cuando usted se encuentra con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, usted va a entender que muchas cosas que probablemente usted está conservando en su corazón no son un reflejo de lo que Dios quiere en verdad. Cada vez que yo acabo de leer una parte en el libro de Juan, a ver si la encuentro rápido. Y siempre me pasa que leo y leo y luego ni marco bien las cosas, pero no me preocupa. Creo que es en el capítulo 2 cuando llegan a preguntarle a Juan el Bautista. Muy bien. Juan capítulo 1 versículo 24 voy a empezar. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, legalistas religiosos que ponen cargas, pero ellos no las tocan ni con un dedo. Acuérdese de eso que le acabo de decir. No ponga cargas que usted no lleve. Punto. Si yo le digo que ora es porque yo oro. Si yo le digo que diezme es porque yo diezmo. Si yo le digo que se congregue es porque yo busco congregarme. Nunca le voy a recomendar algo que yo no haga, porque eso es un fariseo. Hace cosas y dice cosas que él no cumple. Está como, ya me acordé de algo. Estaba yo en la iglesia metodista y entonces llegó un señor y dejó a su hijito como de 10 años y enfrente de la iglesia de Salesiano 20 había un parque gigantesco y el señor iba con su cigarro en la mano, ¿no? Métete a la iglesia, le dijo. Y el otro pues le hizo la finta que se metió a la iglesia, ¿no? Se arrancó el señor y yo estaba parado ahí en la iglesia, como de 10 12 años.
No tardó ni 5 minutos, el chamaquito se cruzó la calle y se fue a jugar. Si el papá no se mete a la iglesia, ¿cómo le va a decir al hijo que se meta a la iglesia? Está fácil, hermano. Y le preguntaron y le dijeron a Juan el Bautista, los fariseos le fueron a preguntar, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Qué agresivo, ¿no? Yo que Juan les hubiera dado una variza de plano, no, no, no. A mí que me lleguen así, ¿usted por qué pastorea? Yo le voy a decir, pues, ¿qué te importa? A ver, bríncale de una vez, porque ni siquiera sabes cuál es el camino que yo he recorrido en 40 años, ni las cosas que yo he tenido que vivir. Ni siquiera se las imaginan, hermano. Créanmelo. Por eso dice Isabel Contreras que tengo que escribir un libro, pero pues quién sabe. Vamos a lo que estamos aquí. Y le dijeron, tú no eres el Cristo. ¿Qué te sientes, Juan, si no eres el Cristo? Se lo voy a parafrasear un poquito. Ah, pero aparte, ni eres Elías. Elías está profetizado que iba a venir. Y Juan llegó en la unción y en representación en esa unción de Elías, y ellos ni cuenta se dieron porque estaban velados por toda su religiosidad. Ah, dice, ni el profeta, ni para profeta sirves, cuate. Qué despectivos, ¿no? Yo, si tengo al Espíritu Santo, yo no puedo ser despectivo, hermano. Tengo que ser una persona que siembre buena semilla. Juan le respondió diciendo, ¿qué? Calmadito, Juan, la verdad me cayó re bien ahorita, sí, Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vemos aquí que hay un cambio. Ya no es Jesús, ya no es la ley, ya no son los profetas, ya es Jesús y su vida sobre de nosotros. Aquí Juan el Bautista nos habla de un cambio. Hay uno que viene tras de mí que te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego y lo tienes que conocer. A ver, ¿cómo lo tienes que conocer? Ya no vas a hacer rituales, te tienes que relacionar con esa persona porque ya no es una religión, es una persona. No me va a servir que mates gallinas o que mates borregos o que mates toros. Lo que va a servir es que te relaciones de persona a persona con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hubo un cambio. Todas las ofrendas ritualistas y de gratitud que en el Antiguo Testamento se hacían se acabaron porque hubo un cambio. Necesito conocer al Rey de Reyes. ¿Cuándo? Cuando tengo la cartera llena de dinero, hasta me olvido de él. Le puedo hacer una lista de todos los que se olvidan del Señor cuando tienen dinero. Nada más de lluvia de gracia para no estar de chismoso en otros lados. Pero ¿sabe qué? Si quieres realmente ser bendecido, sigue, permanece, échale ganas, busca a Dios. Muy bien, Dios quiere que hablemos de Él, no que hablemos de otra cosa. Ay, es que vieras qué bonito canta la hermanita Mirmi en la iglesia. No, no, no hable de mí, me hable. Qué canto el que elevó la hermana, me llevó a la presencia de Dios, tocó mi corazón, se me cayeron las cadenas, me desató una unción fresca ese canto. Eso es lo que hay que hablar. Dios quiere que hablemos de Él. No solamente que hablemos, sino que nos agarremos de su majestad. Subraye todo eso. Dios quiere que te agarres de su majestad, su santidad, su poder, su amor, su gracia y su gozo. Cuando comenzamos a entender estas tremendas verdades acerca de la persona de Dios, nuestra vida se enriquece, se capacita y se llena de energía. Por eso no nos cansamos, hermano. No nos vamos a cansar por eso. ¿Por qué? Porque lo que nos enriquece y lo que nos llena de energía es hablar de Jesús y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Voy a seguir leyendo porque estaba muy rico todo esto y yo ya casi me acabé el tiempo. La vida del apóstol Pablo se caracterizó por experimentar una tribulación tras otra. Fue apedreado, apaleado, sufrió un naufragio, fue calumniado, rechazado, encarcelado y en general tratado con mucha injusticia. No obstante, en medio de un estilo de vida que pocos describirían como alentador, Pablo escribió que su objetivo final en la vida consistía
en conocer a Dios. Y por cierto que lo logró, que logró lo que buscaba. Incluso hoy, casi 2000 años después, podemos pensar en alguien que haya conocido una vida más rica. Pablo lo único que lo sostenía es su conocimiento de Dios íntimo, personal. La vida de Pablo se enriqueció con el conocimiento de Dios. Conoció a Jesús como el libertador que lo sacó de la cárcel de Filipos, como el consolador en sus prisiones y como el perdonador de su vergonzoso pasado. Qué fuerte, ¿no? Pablo consintió en que mataran a mucha gente cristiana, como el sanador en la isla de Malta, como su guía en sus viajes misioneros. Pablo entendía la verdad del carácter de la persona de Jesucristo y procuró seguir siempre adelante con el fin de conocerlo a toda costa. Yo creo que la parte más impresionante del conocimiento de Pablo se encuentra en el libro de los Hechos. Lo voy a llevar ahí. Me encanta esa parte. Hechos de los Apóstoles. Siempre se me pierde, ¿verdad? Pero no importa, es por demás. Muy bien. Estaba yo tratando de encontrar cuando Pablo fue apedreado en Listra, pero no lo encuentro más. Pablo apedreado en Listra, ya lo encontré. Hechos 14, versículo 19. Estamos hablando de conocer a Dios a tal grado que no me importe otra cosa, y que Pablo fue una de las personas que conoció más profundamente a Dios. Y dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La contraparte de este versículo es cuando Pablo da testimonio de que conoce un hombre que subió al tercer cielo, y ese era él. Pero ya su humildad de Pablo era a tal grado que ya ni siquiera él mencionaba su nombre. Pero no le voy a pero fíjese lo que dice el verso 20. Pero rodeándolo los discípulos se levantó. ¿Cómo? Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. A ver, explíqueme eso, por favor. ¿Quién puede hacer que una persona que haya sido apedreada, porque no le tiraban unas piedritas así, le tiraban unas rocas, y lo enterraban prácticamente en las rocas? Lo sacaron fuera de la ciudad y los discípulos seguro estaban orando porque la única manera es la oración. Y dice que al día siguiente salió para Derbe. O sea, te apedrean a las 3 de la tarde y al otro día te vas caminando para otra ciudad. Necesito que piense muy bien en este milagro, porque no se habla de ese milagro casi nunca. Pero es un super milagro lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Y lo que Dios hizo en la vida de Pablo lo puede hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros corazones. Dios tiene la capacidad de ayudarnos. Muy bien.
Muy bien. Segundo, la primera cosa por la que Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de Él mismo. Estamos hablando del propósito de comunicarse con Dios. El segundo propósito de Dios es, Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Está re bien. Yo he conocido a tanta gente y luego en la iglesia están los matrimonios, dice algo el que está predicando y empieza la señora o empieza el señor a codearse oye, don Juan, yo te lo estoy diciendo a ti, Pedro, no, es para que yo me mejore. Nunca puedo pensar de esa manera. Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Él desea que nos percatemos de nuestra importancia en el esquema de sus planes eternos, acerca de nosotros mismos, cómo nos va a utilizar en sus planes eternos, lo cual es algo que nuestras peculiaridades a veces nos impiden ver. Pero por sobre todo, Dios quiere que conozcamos nuestra posición y nuestros privilegios sobrenaturales en cuanto a lo que somos en Cristo, en cuanto a la identidad que tienes. Más abajito dice, dado que somos uno en Cristo, todos sus privilegios divinos vienen a ser nuestros también. Su justicia es nuestra justicia porque Él mora en nosotros y nosotros en Él. Ahora podemos hacer nuestras, su sabiduría y su santificación. Yo no necesito prohibir cosas para ser santo, yo necesito conocer a Jesús. Yo necesito conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que cada día mi vida se refleje más a Jesús cada día. Tercero, vamos al tercero. Quiere que conozcamos la verdad acerca de otras personas. Dios quiere que ya no las veamos a la luz de la sabiduría humana. Decreta, por favor, decreta que vas a tener un Porsche, pero no tienes ni un Volkswagen de esos que jugaba yo así, uñita en mi casa, así de este tamaño, no tienes ni bochito, ni para jugar carreterita como era yo niño. Declara, cállate tú, aquí me estaban apareciendo gente. ¿Sabes qué? Decláralo en Cristo Jesús, pero no empieces con decretos, no empieces con eso. En el nombre de Jesús declaro que la prosperidad viene, porque sirvo, porque doy, porque soy una persona que estoy pendiente. Ahí viene lo que Dios tiene para mí. Y ¿sabes qué? De una vez les digo una cosa, sueñen en grande, no se conformen a lo que hasta ahorita tienen, sueñen en grande porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de los que me están oyendo, incluyendo ese que está ahí con Estefio Tiveros. Gloria a Dios. ¿Sabes? Dios quiere bendecirnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él quiere bendecirnos de generación en generación. ¿Sabes qué es muy importante para que la generación de mi vida esté dentro de la iglesia? Que yo me comporte adecuadamente, que cambie. Como yo trataba a mis hijos cuando eran jovencitos entre 10 y 17 años, ni siquiera hay las luces de como yo los trataba. Teníamos una doctrina muy, perdone que utilice esta palabra, pero muy castrante y todo era no. ¿Quieres jugar fútbol? Es pecado. ¿Quieres jugar básquetbol? Peor de pecado, porque se pelean y se codean. Todo era pecado, hermano. ¿Quieres ir al judo o al karate? Ay, no, olvídate, es que eso está peor todavía, tiene muchas raíces satánicas. Así nos llenaron. ¿Sabe qué? Yo declaro que cada uno de los que me están oyendo y cada una de las que me están oyendo tiene discernimiento para saber lo que proviene de Dios y de lo que se tiene que apartar. No necesitamos que nadie me lo diga. Usted y yo sabemos. Quiere que conozcamos la verdad acerca de otras personas. Dios quiere que ya no las veas a la luz de la sabiduría humana, sino que las veamos como sus instrumentos elegidos y como creaciones suyas. Claro, tú tienes que ver a tus familiares alabando a Dios, predicando la palabra, evangelizando a alguien, haciendo una labor en la iglesia, visitando asilos, que no nos ha conseguido un asilo el hermanito David Méndez, pero pues le estamos cargando mucho la mano, así es de que vamos tenemos que hacer cosas, hermano, declarar cosas.
Sí, a lo mejor ves a tu hijo completamente fuera de lo que es una vida correcta, pero no declara lo que tú creas bajo la autoridad paterna que tienes, lo que va a ser en Cristo. Decláralo ya desde ahorita, en el nombre de Jesús. Muy bien, te voy a salir más abajito donde dice, en la página 20, vaya hasta abajo. Debido a su inalterable amor, pudimos desarrollar un inquebrantable vínculo de profunda amistad que contribuyó a fortalecer mi propia intimidad con Dios. Tenemos que tener amistades que nos ayuden a fortalecer nuestra propia intimidad con Dios. Habla de un amigo que le decía las verdades a este predicador y le decía en lo que estaba mal, y ese amigo le ayudó a que a través de su amistad él pudiera ser equipado en una intimidad con Dios impresionante. Oyentes pasivos versus oyentes agresivos. Ahí nos vamos a quedar para la próxima semana, que vamos a estar a 8 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cierre sus ojos. Bendito Señor, te doy gracias en esta hora por este estudio en el que podemos entender tus propósitos, Señor, y que sea el primer propósito acercarnos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, que en este acercamiento podamos conocernos mejor a nosotros mismos y eso nos prepare para ayudar a otras personas, principalmente a nuestra familia y a los más cercanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos esa unción esta noche de poder entender tus planes y tus propósitos en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, Padre. Amén.